Déjenme empezar. Bueno, nosotros vamos a revisar en esta sesión dos temas del módulo 1, que son fundamentos de la psicología de la salud ocupacional y factores psicosociales. ¿Se ve la pantalla completa o se ve también el recuadro del Zoom? Solo Sí se para... ve, sí se ve completa la pantalla, sí. De acuerdo. Muy bien, chicos. Empecemos entonces. Vamos a revisar justamente para abordar primeramente conceptos que son fundamentales en el tema, ¿no? Conceptos clave de la psicología de la salud ocupacional. Bien, entonces para empezar justamente lo que tenemos que revisar justamente es el concepto, el primer concepto, ¿sí? Que es una serie, digamos, de elementos, ¿no? El primero que vamos a revisar justamente es el concepto de salud, ya que es muy importante revisar este concepto, ya que ha evolucionado a lo largo de la historia. Entonces tenemos diferentes acepciones dependiendo del momento histórico en el que se ha ido revisando el concepto y se ha ido redefiniendo conforme se ha ido avanzando, digo, en el campo, ¿no? Licenciado, Otro de los... disculpe que le interrumpa. Sí, Su nombre aparece como Samantha Vicario en la pantalla. Ah, si se puede actualizar. por los problemas técnicos tuve que entrar Ah, ya. con Oh, de el, acuerdo. ajá, con el de mi hermana. Entonces, a mí me pedía una serie de actualizaciones y entonces tuve que ingresar para no perder ya más tiempo. Disculpen ahí que aparezca el nombre, pero eh, nada más para hacer el hincapié, digo, ya no podía yo cambiarlo y para no tener más, ahí está, mira. Sí, ya se Ya. lo modificó. Sí. Ah, ok, perfecto, sí, disculpen, listo. Entonces, un segundo tema, entonces, es el tema de la psicología, ya que es el área, ¿no? Que se va a encargar un poquito del estudio del comportamiento humano. Dentro de la psicología existen diferentes ramas. Dentro de ellas está la psicología laboral, la psicología clínica, está la psicología, la psicofisiología, existe la psicología social, ¿no? Algunos lo ven como una subrama de la psicología social, el área laboral, pero encontramos un área muy específica que atiende problemas de salud en el trabajo, que tiene que ver con la seguridad, higiene y ambiente de trabajo. Y todas estas dinámicas que se engloban dentro de esa área de la seguridad, higiene y ambiente de trabajo, tienen que ver con eh, estrategias, por ejemplo, de protección civil, estrategias de seguridad y higiene, las comisiones mixtas de seguridad, por ejemplo, lo ven esa área. Todo lo que tiene que ver los accidentes de trabajo está englobado en el área de la seguridad. Existe otra área, digamos, englobado en ese rubro que tiene que ver con la higiene. La higiene laboral refiere todas las estrategias en términos de cómo mejorar la salud de los trabajadores para evitar lo que se conoce como enfermedades profesionales. Las enfermedades profesionales son todas aquellas enfermedades que se dan en ese contexto, en el contexto de trabajo, ¿sí? De ahí emana eh, este término importante que tiene que ver y que lo van a ver a todo lo largo del diplomado en los demás temas que tienen que ver con los factores psicosociales, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos pues la salud, que tiene que ver todo lo importante del cuidado, ¿no? La salud física, pero también vamos a ver un poquito más adelante cómo ha evolucionado en términos de que no solamente tiene que limitarse a lo que es la salud física, ¿no? La psicología, como les mencionaba, que tiene que ver con un estudio, el área de estudio del comportamiento humano y los procesos mentales. Entonces, por ahí entra no solo la parte del comportamiento, sino también qué es lo que existe al interior, ¿no? Como procesos mentales. La seguridad, bueno, les explicaba estos diferentes rubros y pues los factores psicosociales que también vamos a ahondar un poquito más en modelos teóricos sobre estos conceptos. Pero no se puede abordar ningún de estos temas ni entender cómo van a ser las estrategias de intervención si no andamos justamente en el primer concepto, que es uno de los conceptos más importantes, ¿no? El primer tema justamente tiene que ver con la salud y vamos a ver un poquito cómo ha ido siendo la acepción
dependiendo pues los diferentes estadios, ¿no? de la era. Por ahí, bueno, por ahí hay un micrófono abierto. Ahí, creo que ya está. Muy bien. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando el concepto de salud? Primeramente, había en la Edad Antigua, que estamos hablando de 4000 antes de Cristo hasta el siglo, un carácter mágico religioso. ¿Qué implica esto? Bueno, como ustedes saben, pues en la Edad Antigua, pues los principales aportadores de todo el pensamiento de Occidente, pues eran los griegos, ¿no? Sin embargo, pues existe justamente, todavía existía esta idea de que los responsables de la salud, pues estaban a cargo de diferentes dioses, ¿no? Por ejemplo, para ellos había un dios griego que se llamaba Esculapio y pues los seguidores de Esculapio decían que la vida humana sufría de imperfecciones, entiéndase enfermedades, y el papel de los hombres era justamente restablecer la salud, ¿no? Eso a grandes rasgos. Recordemos que hubo un adelantado a su época, no sé si ustedes recuerdan o ustedes conocen al padre de la medicina, que hasta la fecha del día de hoy, pues todos los médicos, de alguna u otra manera, siempre tienen a la mano. ¿Quién sería este médico? De hecho, era un médico griego, ¿alguien lo recuerda? Hipócrates, ¿sí? Era un adelantado a su época, ya que él era un estudioso justamente del cuerpo humano y él tenía una visión muy adelantada a su época. De hecho, hoy en día todos los médicos realizan el famoso juramento hipocrático, ¿no? En memoria del padre de la medicina, ¿no? Nada más como un acotamiento, ¿no? Pero en general en esta época el carácter era mágico religioso, ¿no? Posteriormente tenemos la excepción en lo que es en la Edad Media, que va del siglo V al siglo XV, y esta enfatizaba todavía más el carácter místico de la salud, ¿no? Todas las enfermedades eran asociadas como una acción de Dios, como un castigo, o teníamos que encomendarnos, o que eran posesiones demoníacas. Sin embargo, a la par de esta concepción en la Edad Media había había otro mundo que estaba realizando estudios y grandes avances, ¿no? En esos tiempos había justamente la práctica de la disección de cadáveres y la observación y experimentos. Entonces, fíjense cómo vamos avanzando, ¿no? Carácter mágico religioso, una interpretación mística, y llegamos a lo que es la Edad Moderna, ¿no? Justamente aquí se da toda, digamos, una investigación en los procesos de, eh, de enfermedad. Básicamente, lo que se empezó a realizar justamente es cuál era la relación, ¿sí? Dejando atrás las explicaciones religiosas, cuál es la relación de la enfermedad con pues, factores de otra índole, ¿no? Y llegamos justamente a la edad contemporánea, que es justamente a partir de la Revolución Francesa de nuestros días. La Revolución Francesa trajo consigo la movilización, digamos, de las poblaciones justamente a estas áreas industriales. Las condiciones no eran lo suficientemente higiénicas, pero se abrió, digamos, un desarrollo tecnológico. Básicamente, se empezó a darle el término, por ejemplo, cuando había estas concentraciones de poblaciones, sí hubo procesos infecciosos masivos y empezó un área de la medicina llamada como la epidemiología, ¿no? Entonces, estas cuestiones que tienen que ver y que cobran relevancia hoy en día porque justamente pasamos recientemente un fenómeno como lo fue la pandemia, ¿no? Entonces, vamos nosotros retomando estrategias que ya se habían de repente tomado en épocas pasadas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa entonces con este concepto de salud? Pues evoluciona, ¿no? Aquí tenemos una frase justamente enraizada en lo que les decía
de la antigüedad. Fíjense bien, dice, algunos pacientes, aunque conscientes de su condición, de que su condición es peligrosa, recuperan su salud simplemente por la satisfacción, ¿sí?, en la bondad del médico. Entonces, ahí ya se ve en esta frase que existía algo más allá de la propia intervención, sino el carácter, la cualidad de esa atención, y que tiene que ver con una percepción subjetiva, ¿sí?, respecto a la atención que se está teniendo. Entonces, por eso les decía que recordáramos justamente a este médico o al padre de la medicina, porque él fue un adelantado justamente a su época y fue quien eh, abonó a esta percepción. De hecho, es una frase de Hipócrates, si estamos hablando del año 460, 370 antes de Cristo, ¿no? Todavía bastante antiguo, y es algo que recientemente se ha ido integrando. Entonces, pues revisando rápidamente lo que nos dice la OMS, hay un pequeño cambio, ¿no?, en la manera de ver justamente lo que es el concepto de salud, ¿no? Fíjense bien, esto es muy importante. Dice, es un estado completo de bienestar físico, mental y social, ¿sí? Estrechamente vinculado con el disfrute pleno de los derechos fundamentales del ser humano. Entonces, ¿qué significa esto? Pues antes la enfermedad se entendía como la ausencia de enfermedad, ¿no? Aquel que gozaba de salud era solo aquel que no estaba enfermo. Sin embargo, ahora tienen que entrar otros aspectos u otras esferas a la vida, más allá meramente del físico. Incluye una esfera mental y una esfera social. Y más adelante veremos que no solamente esto es lo que influye para poder lograr o estudiar lo que es el término de salud. Si uno quiere ser un profesional de la salud o ingresar o intervenir en la salud, una de las acepciones más importantes es entender que la salud no se limita meramente a lo físico o a la ausencia de enfermedad, sino también tiene que ver justamente con un estado de bienestar completo en las diferentes esferas del individuo, que son, según de acuerdo a la OMS, físico, mental y social. Vamos a ver un poquito a avanzar, ¿no? Entonces, existe en esos términos, pues la salud emocional, la salud mental, y dependiendo del contexto en donde se da, hablamos también de lo que es la salud laboral. Bien, entendiendo el concepto entonces de salud, nosotros logramos avanzar hacia una segunda parte, ¿no? Justamente que tiene que ver con estas dos vertientes, ¿no? La salud, como la tenemos entendida, y esta parte de la salud mental, que están íntimamente relacionadas. De hecho, ya hay estudios en donde la mera percepción de bienestar influye, ¿no?, en la mejora de la salud cuando uno padece algún tipo de enfermedad. Esto se logra ver justamente con la ludoterapia, por ejemplo, en enfermos de cáncer, esta acción que tienen algunas personas y que lo hacen también inclusive eh, em, de manera, digamos, altruista, para poder brindar otro tipo de apoyo que se ha comprobado repercute en el proceso de la enfermedad, ¿no? Bien, entonces, no solo se trata de tener este equilibrio, digamos, un estado físico, también influye mucho también cómo logramos tener nuestra salud mental. Pero aquí esta frase nos hace reflexionar respecto a que no simplemente se da la salud mental. No es como llegar, dice, la salud mental no es un destino, sino un proceso. ¿Qué significa esto? Pues justamente que es algo que tenemos que trabajar constantemente. Entonces, si nosotros queremos llegar a implementar estrategias para influir en la salud de cualquier persona, y si queremos encontrar la influencia también en trabajadores, tenemos que hacer trabajo constante para lograr justamente estos procesos o acercarnos
a la salud mental, ya que en estos contextos, por ejemplo, organizacionales, existe un factor que ahorita vamos a revisar y que entra dentro de lo que denominamos factores psicosociales, como lo es el estrés, ¿sí? Pero ahorita lo vamos a ver. Pero se tiene que trabajar. Estas son cosas que muchas veces se olvidan o se omiten como parte fundamental de intervención en los recursos humanos, en la gestión del capital intelectual, porque no necesariamente es abastecer de recursos y de capacidades, también hay que proporcionar salud ocupacional. Y ahorita vamos a ahondar en el concepto, ¿no? Entonces tenemos, si ustedes se fijan, tenemos que entender el concepto de salud, ¿sí? Tenemos que entender que existe una psicología de la salud y tenemos que entender justamente la psicología de la salud como el estudio de los procesos psicológicos que intervienen en los aspectos de la salud, la enfermedad y el cuidado de los pacientes. Se basa en la idea, justamente, ¿no? Dado que el estudio de la psicología incluye actitudes, pensamientos y emociones, y cómo éstas pueden jugar un papel fundamental en el estado físico. Dado esta situación, pues es ir enlazando justamente acepción de salud, ¿no? El concepto fundamental de psicología, ¿sí? Como un engranaje entre lo físico y lo mental. Y vamos a avanzar un poquito más hacia un concepto un poquito más amplio, que tiene que ver justamente con la psicología de la salud ocupacional. Entonces, se agregaría justamente pues otra esfera, ¿no? Además de la salud y la psicología, vamos a ingresar a la otra área que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Entonces, la psicología de la salud ocupacional es una rama de la psicología, ¿sí? Ya muy específica en donde se enfoca al estudio y la promoción del bienestar mental de los trabajadores, ¿sí? Esto ya tiene que ver con el ambiente de trabajo, por eso hay muchas intervenciones, hay muchos estudios que tienen que ver justamente con el ambiente, con el clima laboral o con la cultura organizacional, que son dos temas importantes y que también vamos a tocar en su momento. Su objetivo principal es prevenir y tratar los problemas de salud mental relacionados con el trabajo, así como promover un ambiente laboral saludable y productivo. Es decir, que en el entendimiento de la salud como algo más que un estado físico, también hay que promover justamente no solamente la salud y procurar el bienestar físico de los trabajadores, proporcionándole y acercándole, pues, cuestiones de vigilar la ergonomía, ¿no? Vigilar el ambiente de trabajo en términos de temperatura, ventilación, en términos em, de que no haya, digamos, elementos tóxicos, de que cuenten con sus aparatos que previenen, ¿no? Justamente los accidentes de trabajo, sino más allá todavía, ¿sí? Existen términos como carga mental, es decir, es algo que el trabajador está percibiendo, ¿sí? Que no es tan fácil apreciar cuando uno revisa una instalación de trabajo o un puesto de trabajo, a menos que uno entre, ¿sí? En la subjetividad y en la percepción del trabajador, ¿sí? ¿Qué tanto le cuesta, por ejemplo, estar 4 o 5 horas con bases de datos, 4 o 5 horas atendiendo a una persona, 4 o 5 horas a lo mejor revisando algún texto, 4 o 5 horas eh, realizando actividades periódicas, cotidianas o estando relacionándose con compañeros de trabajo, en donde a veces, pues lo que menos existe, pues es una cordialidad o una buena relación. El tema de las relaciones de trabajo también tiene que ver con promover un ambiente laboral saludable y productivo. Por lo tanto, entonces entramos justamente en ese tema, ¿no? ¿Cuáles son digamos, cuáles son los ejes, sí, que van a ayudarnos a encaminar, procurar estos procesos, ¿no? Seguridad, entendiéndose como la parte que cuida la parte física, higiene de trabajo, la parte
que se encarga justamente de las enfermedades ocupacionales, ¿sí? Y el ambiente de trabajo, es decir, necesitamos estrategias que ayuden a mejorar el ambiente, a evaluar el ambiente o la percepción que tienen los trabajadores de ese ambiente, porque el ambiente físico puede estar correcto, pero el ambiente psicológico o el ambiente en términos de las relaciones pueden estar mermando en la salud del propio trabajador. Y esto, pues también merma en la productividad, ¿no? Es algo que va ligado y que en muchas empresas pues deberían de ligar. A mí me conviene que el trabajador esté bien porque un trabajador física y mentalmente sano, saludable, va a ser más productivo. ¿Sí? Si lo ven desde ese punto de vista, es un ganar-ganar, porque gana la persona que trabaja y gana, ¿sí? Digamos, el empresario o los patrones o los jefes, ¿sí? Al tener trabajadores sanos con una productividad más eficiente. Si se ve desde ese punto de vista, pues sí es redituable generar estrategias que promuevan la salud ocupacional de los trabajadores. Bien, entonces, eh, como profesionales, ¿sí? Si nosotros entendemos esta psicología, nosotros sabemos que la psicología tiene, independientemente del área de estudio, varios procesos. Y uno de esos procesos principales, el de ser capaces de evaluar. ¿Cómo evaluamos estas cuestiones? ¿Cómo evaluamos la seguridad? ¿Cómo evaluamos la higiene? ¿Cómo evaluamos el ambiente de trabajo? Bueno, dentro del área de la psicología laboral existen diferentes herramientas. Algunas de ellas, no quiere decir que estas sean todas las que hay, pero es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, con entrevistas, cuestionarios, grupos focales. Cuando nosotros sentamos al tema de la certificación o los sistemas de gestión de calidad, existe algo que se llama mapeo de procesos. Cuando nosotros revisamos los procesos de la organización, también podemos ver los responsables de la organización e ir más allá, ¿no? ¿Qué es lo que está afectando? ¿Por qué? Porque no solamente hay procesos, sino dueños de los procesos. Entonces hay que revisar justamente quiénes son esos dueños de los procesos y qué podemos hacer para que estas personas que son las encargadas de realizar diversas actividades, pues tengan justamente esa, esa capacidad no solo de realizar sus funciones porque las conocen, sino porque el trabajador se siente sano, soporta, digamos, las cargas de trabajo, las sabe manejar y no está entrando en una dinámica, ¿no? De carga mental, fatiga mental, desgaste o generando ya estrés y desarrollando alguna otra sintomatología a raíz de estas tensiones que genera el ambiente, ¿no? Entonces, una primera, eh, una, u- 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 una de las primeras cualidades de los profesionales de la psicología de la salud ocupacional es su capacidad de evaluación, ¿sí? Antes que otra cosa es cómo yo identifico el fenómeno al cual yo voy a intervenir y necesito yo pues información. Entonces, todas las herramientas que me permitan a mí recabar información, ¿sí? Mientras mejor información tenga, mejor voy a poder hacer una segunda parte que tiene que ver con, ¿no? Ya medí, ¿sí? Acuérdense que en términos de calidad o en procesos administrativos, todo aquello que no se mide no se puede controlar. No podemos controlar un proceso si no tenemos datos, si no tenemos información, y aquello que no se puede controlar no se puede mejorar. ¿Sí? Son principios de calidad. Entonces, necesitamos esa información para nosotros tener un diagnóstico. Entonces, tenemos esta información, pero también necesitamos estos mecanismos de análisis justamente para tener una interpretación de resultados. La interpretación de resultados justamente pues tiene que ver con generar un diagnóstico. ¿Qué le duele a la organización? ¿Qué le duele a los trabajadores? ¿Sí? ¿Cuáles son los resultados? Dada esta información, ¿qué yo puedo decir que existe o cuál es la problemática? Porque es eso, identificar el problema, tener focalizado qué es lo que tenemos. Revisar las áreas de oportunidad, el famosísimo FODA, que son fortalezas y debilidades. Tiempos y movimientos, esto se ve en las reingenierías también.
sí, pero nosotros intervenimos en aquellas partes que podemos mejorar, reducirle tiempo a los trabajadores, ¿sí? Saber exactamente cuál es el desgaste que está ocurriendo con un doble trabajo, con un sobreesfuerzo, si hay algún tipo de intervención en el proceso del trabajador que le permita facilitar las cosas o lo que permita liberar tensiones, ¿no? Por tiempos de espera, por las relaciones entre las partes. Otra de los mecanismos de análisis, cuando hablamos de procesos, son el famosísimo PEPS, ¿no? Que son las letritas de proveedor, entrada, proceso, que es el eje central, ¿sí? Salidas y los usuarios, ¿no? Dentro de las organizaciones todos estamos sirviéndole a alguien, ¿no? Yo recibo información o insumos de cualquier naturaleza, hago un proceso y ese tiene una salida para alguien más, ya sea otro miembro, puede ser un usuario interno, que puede ser un usuario, un compañero de trabajo en otra área o un usuario externo. Al final, el PEPSU nos ayuda para esas cuestiones. Y bien, una vez teniendo información, a partir de la evaluación, analizar la información y tener un diagnóstico, pues nos queda más que el otro proceso que realiza cualquier profesional de la psicología, ¿no? Que es la intervención, ¿sí? Ya sea en clínica, en social, en laboral, en cualquier área se realizan estos tres momentos para poder resolver problemáticas. Y en este caso, pues tenemos la última acción clave, que es la que nos va a ayudar, ¿no? Entonces, algunos mecanismos, pues hacer las propuestas de intervención. Ya tengo el diagnóstico, ya sé dónde está fallando la organización, ya sea en el clima organizacional, ya sea en la satisfacción de los trabajadores, ya sea en la motivación de los trabajadores, ya sea en la propia productividad, ¿no? Encontrando algún tema en el proceso y entonces hay que hacer la intervención, hacer la propuesta. Otra de las acciones es hacer la propuesta y llevarla a cabo y tener momentos de monitoreo de esa evaluación. Otra de las intervenciones es justamente la capacitación, ¿sí? Aquí es muy importante que los trabajadores pues aprendan a llevar una mejor comunicación, ¿sí? Una mejor relación y una mejor manera de manejar las cargas o los estrés. Hay, por ejemplo, talleres que tienen que ver con técnicas de relajación o afrontamiento al estrés, ¿sí? A lo mejor no es que sean tan comunes, pero si se quiere realizar una intervención en términos de salud, deberíamos de empezar a generar este tipo de propuestas para tener espacios en donde los trabajadores puedan afrontar, porque de verdad que hay trabajos que son muy, muy estresantes o que tienen cargas muy pesadas y bueno, no todos estamos eh, capacitados para afrontar esos problemas, ¿no? Mejorar los manuales de procedimientos, simplemente al realizar la ingeniería se cambia el procedimiento, esos procedimientos los trabajadores pues finalmente es parte de su herramienta de trabajo. Cuando uno actualiza el manual pues evita, ¿no? Estar teniendo fallas que anteriormente se tenían. Por eso hay que tener siempre los procedimientos actualizados porque podemos estar teniendo en papel algo que a lo mejor ya no se hacía o ya no se hace mucho. Pero como ahí está en el manual, pues se tiene que hacer y estamos nosotros contribuyendo pues a un estrés, a un desgaste, a una pérdida de tiempo que no tiene ningún sentido, más cuando ya las tecnologías avanzan pues a un paso impresionante, ¿no? Certificaciones, pues hablamos de competencias laborales, hablamos eh, de las ISOs, todas las ISOs que existen, ¿no? Para certificar la empresa. Hay empresas que únicamente quieren certificar sus procesos y tener esta parte de la calidad, pero también hay empresas que quieren ir más allá, ¿no? Quieren ser empresas socialmente responsables. Hay esquemas de certificación que buscan impactar en la vida de los trabajadores. Esos esquemas de certificación acercan a las empresas justamente a no solo tener ordenado, digamos, la calidad de sus servicios o de sus procesos, sino también la calidad de los trabajadores, ¿sí? Que son los responsables
servicios. Hasta aquí vamos bien, voy muy rápido, ¿me siguen todos? ¿Vamos bien? ¿Puedo continuar? Sí, está bien. Ok, de acuerdo, entonces seguimos. Una vez entendido justamente lo que les decía de la salud ocupacional, tenemos que empezar a revisar justamente un segundo tema de este módulo que tiene que ver con los modelos teóricos, ¿sí? Sobre los riesgos psicosociales. Esto de los riesgos psicosociales, pues hay que entenderlo, ¿no? Aquí tenemos, digamos, las esferitas que hemos estado revisando. Hay que entender el concepto de salud, la psicología de la salud ocupacional y este fenómeno muy importante, pero que también no es tan no tiene tantos años, ¿no? Que se ha hablado de factores psicosociales, se han ido revisando, se han ido modernizando las teorías y vamos a ver exactamente de qué se trata esto de los factores de riesgo psicosociales. Los factores de riesgo psicosocial, entre paréntesis, la Organización Internacional del Trabajo, ya desde hace ya más de, bueno, hace aproximadamente unos 20 años exactamente, ¿no? Más o menos 20, 21 años, ¿sí? Ya hablaba de estos peligros psicosociales, ¿sí? ¿Y qué dice que son? Fíjense bien cómo el entendimiento, ¿no? De cómo es bien importante, no solo las partes que intervienen en algún proceso, sino las interacciones. La OIT habla de interrelaciones entre el ambiente laboral, su contenido, las circunstancias de la organización y la otra parte, la parte de los trabajadores, ¿no? Necesidades, capacidades y cultura del empleado. Fíjense bien, aquí ya están hablando de un término distinto que habla de la cultura del empleado. Entendamos la cultura como procesos, costumbres, hábitos que están profundamente arraigados. Es diferente de clima organizacional. A veces se confunden estos dos temas, ¿no? La cultura organizacional y el clima organizacional, pero son dos conceptos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que hace esta mancuerna, ¿no? De lo laboral, ambiente, contenido, circunstancias y necesidades, capacidades y cultura personales externas de la actividad laboral. ¿Qué logran? Pues bueno, una experiencia en el trabajador y una percepción que pueden influir justamente en cómo me siento, qué tan satisfecho estoy y justamente la salud de la que hemos estado hablando, ¿sí? La salud eh, ocupacional, ¿no? Y un rendimiento laboral que en términos llanos es a mayor salud, ¿no? A mayor salud, pues podemos tener una correlación de personas productivas, ¿no? Bien, aquí tenemos un esquema. Esta figura también es de la Organización Internacional del Trabajo. Ustedes pueden checar justamente aquí el tema, ¿no? Que estos factores derivan de estas interacciones, lo que les decía, medio ambiente, satisfacción y las condiciones de trabajo, ¿sí? Y cómo se relaciona e interactúa con la parte del individuo, que son las capacidades, necesidades, las costumbres y condiciones personales fuera del trabajo. Bueno, estas condiciones de trabajo también, como ustedes están aquí viendo en el esquemita, también hay condiciones personales que afectan, ¿no? Al trabajador fuera de la organización. Entonces, no siempre estamos tan de buenas en el trabajo porque también tenemos una vida fuera del trabajo. Y entonces es muy complicado dividir esta parte laboral de la parte personal, pero también afecta al trabajador. ¿En qué influyen estas interacciones? En el rendimiento del trabajador, ¿sí? En la salud del trabajador y en la satisfacción que tiene el trabajador de su actividad laboral. Este es un primer esquemita muy básico que habla de la importancia de la interacción de lo laboral con lo personal, ¿no?
Los factores psicosociales laborales son circunstancias propias de la actividad laboral que interactúan con el sujeto por medio de diferentes mecanismos, fíjense este concepto, salutogénicos o patogénicos del estrés que hacen caer la balanza hacia la enfermedad o la salud. En otras palabras, coexisten factores psicosociales negativos, ¿sí? Que son los nombrados factores de riesgo psicosocial. Los factores de riesgo psicosocial tienen justamente un carácter negativo, ¿sí? Cuando hablamos de estos factores de riesgo, estamos hablando de fenómenos, ¿no? De atributos, de circunstancias que están afectando al trabajador. Y aquellos que no son factores de riesgo, ¿sí? Son factores, digamos, positivos, se llaman factores salutogénicos, que son favorables. Y son todos aquellos mecanismos que ayudan a mejorar la relación eh, que tiene que ver con la salud del trabajador, ¿no? Son todos aquellos hábitos, ¿sí? Que mejoran la salud del trabajador. Y justamente de esta interacción que existe entre estos dos, pues podemos entender un poquito el proceso de salud-enfermedad del que se habla, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Pues justamente no solo de entender el proceso de la enfermedad, sino cómo podemos promover la salud, ¿sí? Para evitar la enfermedad, pues existen estrategias de prevención, tratamiento y rehabilitación, ¿sí? Cuando ya existe una patología, hablando de patología no solamente como algo físico, ¿no? O patógeno como tal, sino también algún tipo de patología mental que también llegan a manifestarse, ¿no? En el trabajo. Versus no solamente la prevención, sino también la promoción. ¿Cuáles son aquellos estilos de vida que permiten condiciones de vida saludables? ¿Sí? Entonces son dos cosas, digamos, complementarias, ¿sí? Uno enfocado en la prevención y otro en la promoción de la salud, hábitos saludables. Por ejemplo, hacer ejercicio, mantener una buena relación con las personas que están a nuestro alrededor. Mejorar las relaciones es un estilo de vida, un hábito que favorece una condición saludable, por poner un ejemplo. Aquí ya si se fijan, ya tenemos dos conceptos, pero también tenemos que entender cuáles son las consecuencias de los factores psicosociales. No son tan evidentes, ¿por qué? Porque no es algo que se vea, no es como que veamos físicamente al individuo, podemos deducir estas consecuencias a partir del comportamiento de los trabajadores, ¿no? No es tan evidente como un accidente de trabajo o una enfermedad, pero no por ello son menos importantes, ya que con base en la frecuencia e incidencia, pues llegan a generar ambientes laborales que impiden vivir social y económicamente una vida productiva. Y si eso, pues, se va reiterando, ¿sí? Y se llega a un estado permanente de insatisfacción y de estrés que se sostiene a lo largo del tiempo, pues ya puede generar otro tipo de problemas, pues como la ansiedad, la depresión, falta de sueño, la fatiga mental, o un, un fenómeno que conocemos, o bueno, que más recientemente ha cobrado importancia, que no solamente es denominado el estrés, sino una reacción muy particular y muy concreta con ciertas características, como lo es el síndrome de burnout, que un poquito más adelante lo vamos a ver. Bueno, los principales riesgos psicosociales, pues tenemos justamente el estrés, la violencia, el moving, entendido como el acoso laboral, vamos ahorita también a abordar un poquito ese, el acoso sexual, que es diferente del acoso laboral, inseguridad contractual, el conflicto familiar y trabajo, problemas de salud. Bueno, esos son un ejemplo, ¿no? Vamos a ver nosotros unos factores muy, muy particulares que vienen inclusive a lo largo pues de los temas del diplomado, ¿no? Justamente entramos a lo que son los modelos teóricos. Nosotros hablamos mucho de lo que es la cuestión biopsicosocial, ¿no? Según este modelo, la salud se entiende mejor en términos de la combinación de los factores biológicos, parte física, los factores psicológicos, sociales y culturales,
y no puramente físicos o biológicos, ¿no? Lo que les decía. Contrasta con el modelo biomédico tradicional, ¿no? Y esto ya lo vimos y lo revisamos justamente en el concepto de salud. Este modelo biopsicosocial ya tuvo su fruto en el sentido de que ha cambiado un modelo médico tradicional en donde cada proceso de enfermedad puede ser explicado en términos no solo de la normalidad como un agente patógeno o genético o anormalidad en el desarrollo, sino en donde justamente el paciente, ¿no? Juega un papel importante en términos de sus emociones, sus cogniciones y sus comportamientos, ¿sí? Es no solo la parte de que el doctor llega y le da la medicina, sino que tiene que promover comportamientos que ayuden a complementar, pues, el estado de bienestar general de ese individuo. Por lo tanto, pues tenemos este modelo psicosocial en donde existen estos tres factores y aquí tenemos pues un pequeño diagramita, ¿no? Justamente en donde tenemos la esfera biológica, la esfera social y la esfera psicológica, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos y todo esto interactúa y genera una experiencia de dolor, que ustedes saben que también estos fenómenos psicológicos generan un dolor. Si bien no es un dolor físico, puede llamarse o decirse que es un dolor de tipo emocional, ¿no? Este modelo es importante, insisto, porque cambia el modelo tradicional y impacta en la manera en la que vemos cómo es la salud de los trabajadores y por lo tanto también cambia la manera en la que intervenimos. No debemos solamente intervenir en la parte física, sino también en la parte cognitiva y en la parte emocional de los trabajadores. Aquí tenemos un modelo y estamos hablando prácticamente de un factor que se podría decir que es transversal en todos los demás factores, el estrés. El estrés ha sido estudiado, ha sido manejado de diferentes formas, ha sido abordado el estrés como estímulo y el estrés como respuesta, ¿sí? Son dos grandes maneras de ver al estrés, ¿sí? Como algo que está ahí en el ambiente, ¿no? Y que eso es lo que nos produce una sensación subjetiva de malestar. Pero también está de que no necesariamente el mismo estímulo genera estrés en las personas. Entonces, también existe la visión de que el estrés es una respuesta a los estímulos, ¿sí? Dada la variabilidad individual, puede verse el estrés no solamente como un estímulo, sino también como una respuesta. Y vamos a ver otro modelo un poquito más adelante que tiene que ver con el individuo y el ambiente, ¿no? Y cómo es que el individuo tiene ciertos recursos para afrontar las demandas que existen en el ambiente. Existe de ahí justamente esta teoría que se llama teoría de afrontamiento al estrés, que justamente pone énfasis en la interacción, ¿no? Habla justamente de que existen estímulos y las personas hacemos una evaluación cognitiva, una evaluación primaria y una evaluación secundaria. No es que sea una primero, sino que es como un proceso. Me refiero a que estén separadas, sino que son sucesivas. Una evaluación primaria de la situación es como una mera percepción de los estímulos y la evaluación secundaria tiene que ver con el carácter de esa, de esa, de esa experiencia, es decir, una valoración, ¿sí? Subjetiva que hacemos de ese estímulo. Hay personas que les gusta el frío, por ejemplo. La evaluación primaria es tengo frío. La evaluación secundaria tendría que ser a mí el frío me desagrada, ¿sí? Entonces, no es lo mismo la evaluación que tiene una otra persona, porque a lo mejor hay personas que les gusta el frío o que les da igual, que pueden ser indiferentes, ¿me explico? Entonces, hay una evaluación cognitiva que tiene que ver con el sujeto, pero esta evaluación también me lleva a dos tipos de resolver esta tensión que existe, ¿no?
entre el ambiente o los estímulos del ambiente y la percepción que yo estoy teniendo. Entonces, se habla de una estrategia A o un estilo de afrontamiento que tiene que ver con un afrontamiento centrado en el problema, tiene como función la resolución de problemas, lo cual implica el manejo de demandas internas o ambientales que suponen una amenaza y descompensan la relación entre la persona y su entorno, ya sea mediante la modificación de las circunstancias problemáticas o mediante la aportación de nuevos recursos que contrarresten el efecto adversivo de las condiciones ambientales. ¿A qué se refiere esto? Actúo en el ambiente, actúo, modifico, cambio, voy al problema, ¿sí? Si el problema es con alguien, voy con esa persona y trato de resolverlo. Es decir, es algo tangible, es algo palpable. Un estilo de afrontamiento centrado al problema tiene que ver con la acción directa y concreta y de la modificación de las circunstancias que yo siento que me están afectando. Ese es un estilo de afrontamiento. Existen personas que son muy frontales, van y van sobre el fenómeno, sobre el problema, y van y lo enfrentan, ¿sí? Pero existe otro afrontamiento que tiene que ver con la emoción. Hay personas que están sintiendo la amenaza, sienten la tensión, sienten la incomodidad, empieza, digamos, el estrés y, por decirlo de esta manera, operan o el recurso que utilizan es una función de regulación emocional. Y entonces los esfuerzos por modificar el malestar y manejar la situación, más que nada, tienen que ver con estados emocionales evocados por el acontecimiento estresante. Esto se puede conseguir, pues, evitando la situación o reevaluando cognitivamente el suceso, atendiendo selectivamente aspectos positivos uno mismo del entorno. Es decir, ahí está el entorno, no lo modifico, pero sí modifico la manera en la que estoy pensando de ese entorno, ¿sí? Modifico la actitud, modifico la emoción que me está tomando, ¿no? Digamos, puede ser algo, alguna situación que me incomode, pero hago una reevaluación de esa situación interna, ¿sí? No estoy actuando en el ambiente, sino que hago una mera regulación emocional. No significa que sea uno u otro, ¿sí? Normalmente esos estilos de afrontamiento, todas las personas los tenemos dentro. ¿Qué significa esto? Pues justamente tenemos esta capacidad de intervenir y también de regular las emociones, ¿sí? Solo que de acuerdo a nuestras experiencias y a nuestros referentes de acción, tendemos a utilizar más unas que otras. Y no solo eso, también somos capaces, ¿sí?, de aprender estas estrategias para, sí, porque no todas o no siempre podemos evitar las situaciones, no siempre podemos intervenir en en las situaciones o modificar los ambientes, sí, hay personas que se frustran por no poder cambiar las cosas, porque no tienen la costumbre de regular esa emoción, ¿sí? Entonces, insisto, esas estrategias o uno de los postulados que menciona Lazarus es justamente que son cuestiones que se pueden aprender. Bien, otra de las situaciones que podemos nosotros ver es otro modelo en donde tiene que ver justamente con las circunstancias que existen en el trabajo, llámese demandas, ¿sí? Las exigencias, que pueden ser muchas o pueden ser pocas. Y nosotros, sí, tenemos una capacidad para controlar estas demandas. Si nosotros somos, digamos, una persona con un control activo de las demandas, ¿sí? Nosotros generamos un aprendizaje. Si no tenemos un control, ¿sí?, de acuerdo a esta teoría, al modelo de Karasek, ¿sí? Si no tenemos un control y existen muchas demandas, podemos nosotros generar alta tensión que va a repercutir en nuestra salud. Y justamente de lo que se trata es de tener, o sea, tenemos dos escenarios de la combinación justamente de estas dos, de la demanda y de control.
¿sí? Si la demanda es tal o es mucha y no tengo un control, siempre corro el riesgo de estrés psicológico y una enfermedad física. ¿Por qué enfermedad física? Porque existe un término importante en la psicología de la salud que habla de somatizar, ¿no? Es decir, llevar a un estado físico estos malestares emocionales. Y no me voy muy lejos. Existen, por ejemplo, muchas enfermedades ya diagnosticadas que inclusive en el nombre llevan la parte de la emoción. Por ejemplo, colitis nerviosa, ¿no? Dermatitis nerviosa, ¿sí? Muchas veces también el doctor ya inclusive antes nos daba la pastillita y nos decía, tómese ese para que se le quite, y ahora nos dice, tiene que relajarse más, no se enoje mucho, lleve una vida más relajada. ¿Sí me explico? Tiene que ver con ya incluir ciertas prácticas que influyan justamente en el control de las emociones, ¿sí? ¿Por qué? Porque de él depende, ¿sí? Que tengamos una motivación para aprender de eso que está generando tensión, ¿sí? Digamos que son las dos caras de la moneda. Yo puedo generar un aprendizaje, ¿sí? De la tensión que existe en el ambiente o de las demandas del ambiente y puedo sentirme motivado para seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque lo supero, porque generé estrategias, porque tengo control, ¿sí? Versus cuando yo no puedo controlar una situación, pues empiezo a generar alta tensión y esta tensión es la que produce justamente el estrés mental psicológico y puedo desarrollar una enfermedad física. Existen otro modelo, si se fijan ya llevamos algunos, sí, que no solo meten esta parte como mental y social, ya hablan del contexto sociocultural y personal. Es decir, hay algunas cuestiones que van más allá de la persona y de la mera percepción que tenga la persona, ¿no? Explican el modelo en base a tres factores. Es decir, no es solo lo personal, no es la percepción de recursos, no es solo el que me sienta yo limitado o el que tenga el control, ¿sí? De estas demandas para poder, digamos, responder a estas demandas, ¿no? Sino que también existe, ¿sí? Un factor laboral que puede ser resultado del desequilibrio entre los apoyos organizacionales percibidos y las condiciones laborales. Por ejemplo, los estilos de liderazgo, la carga de trabajo, ambigüedad de rol, un entorno insalubre, lo que provoca conflictos entre compañeros, supervisores, ausentismo y enfermedades. Vamos a suponer que uno trabaja al lado de un rastro de carne, ¿no? Un rastro en donde pues, puede haber olor, un dolor desagradable y es una condición insalubre que si uno va todos los días, cotidianamente, y uno percibe esa situación, pues uno definitivamente no tiene que ver con que yo pueda controlar o no la situación, simplemente existe un desequilibrio, ¿no? Es la organización está ahí y no ha hecho absolutamente nada. Y eso puede llegar a ser muy frustrante y también incide en la salud de los trabajadores, ¿sí? Ese es, yo creo, una aportación importante porque no solo se trata de mejorar a los individuos, sino de mejorar también la parte laboral, la parte de las condiciones de trabajo. Condiciones y medio ambiente de trabajo es una situación en donde también se pueden intervenir. Es decir, puedo intervenir en los trabajadores, pero también puedo intervenir en el ambiente, que es donde se insertan estos trabajadores para lograr un mejor resultado. Entonces, este modelo teórico es importante. ¿Por qué? Porque ya nos abre, sí, mayores posibilidades en términos de intervención. Y existe otro factor que es el factor social o ambiental, que es la percepción de situaciones conflictivas en la dinámica familiar, en la dinámica de pareja, la influencia de los recursos económicos, de apoyos instrumentales y emocionales de otros, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros las tres factores, ¿sí? Laboral, personal y social, y nosotros pues sabemos que estas cuestiones, ¿sí? Les decía yo que siempre que leamos factores psicosociales de riesgo, estamos hablando de cuestiones negativas del ambiente, ¿no? Cuestiones que están afectando, que evidentemente, pues son
producen. Les decía, por eso el estrés es transversal, porque es una de las consecuencias básicas y primordiales de los factores de riesgo psicosocial. Es decir, si hay violencia, hay estrés. Si hay acoso, hay estrés. Si hay muchas demandas, mucha carga de trabajo, hay estrés. Si hay mucho estrés, podemos desarrollar pues ya una reacción generalizada, ¿no? Que se conoce como el síndrome de burnout, por poner un ejemplo. Entonces tenemos la importancia del contexto sociocultural y personal, que también es muy, muy importante. Bien, por otro lado, existe un modelo interesante que habla de otras dos esferas aparte de la esfera biopsicosocial, ¿sí? Aquí el término es un poco largo, ¿no? Y nos habla de un enfoque histórico, biopsicosociocultural. ¿Qué significa esto? Eh, este autor no se quedó únicamente en esta parte de lo físico, lo mental, lo emocional, ¿no? Como una triada. Dice que todas las personas y todos los individuos nacemos en un lugar determinado. De hecho, se habla de una disciplina nueva que es la psicología transcultural, porque a partir de diversos estudios con un manejo de variables, se da cuenta que dependiendo la cultura, los comportamientos, las reacciones y las percepciones pueden ser totalmente diferentes, ¿no? Entonces, desarrolla constructos psicológicos tales como sociocultura, premisas histórico-socioculturales, dialéctica cultural, cultura contra cultura, ¿sí? Y desarrolla una teoría original sobre el comportamiento que, ¿sí me escuchan? Sí, 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 ¿verdad? Creo que sí. No sé si se estaba cortando, pero bueno. Entonces, está expuesta en su libro que se llama Teoría Histórico Biopsicosociocultural, que explica cada uno de estos elementos, ¿no? Él dice que la conducta humana deberá buscarse fundamentalmente en la circunstancia histórico-cultural, es decir, poniendo como ejemplo el concepto de salud. Si en la cultura, en la época, el momento histórico, ¿sí? La salud era concebida como, como un fenómeno místico, ¿sí? Es muy probable que nuestro entendimiento de esa salud, ¿sí? Y la manera de resolverlo se dé en ese contexto cultural. Es decir, yo iba a ir a buscar un brujo, iba a ir a buscar un chamán, ¿sí? ¿Por qué? Porque el contexto histórico, ¿sí? Está influyendo de una manera fundamental en cómo yo asimilo este fenómeno que me está ocurriendo, ¿sí? En cambio, si ese momento histórico lo trasladamos, ¿sí? A la actualidad, entendemos que la enfermedad, ¿sí? Dada ya la cultura y nuestro contexto, por los avances, por la percepción, por la mera evolución del concepto de salud, ¿sí? Nuestros comportamientos van a ser distintos. Eso no quiere decir que todavía no exista un pensamiento mágico, porque las personas seguimos teniendo, digamos, eh, eh, este contenido histórico, ¿sí? Como sociedad seguimos desarrollando y seguimos teniendo. No es que nazcamos en un contexto y nos encontremos influidos netamente solo por ese proceso. Por eso es un proceso histórico, es decir, consideramos todos estos contenidos, todos estos conceptos, percepciones que venimos arrastrando históricamente, ¿no? A eso se refería Díaz Guerrero con la parte histórica, y la parte cultural pues tiene que ver, enfatiza el rol preponderante de las variables históricas y socioculturales como agentes que moldean y explican la conducta, ¿no? Así ponía el ejemplo. Y ya nada más como eh, un pequeño paréntesis, esta es la primera teoría latinoamericana sobre el comportamiento elaborado con amplio respaldo empírico y enmarcada en la orientación culturalista de la personalidad. Obviamente ya había trabajos
previos de esa, eh, de ese enfoque, ¿no? Tenemos la teoría sociocultural de Vygotsky. Entonces, acuérdense que cuando se revisaban los procesos cognitivos y psicológicos, teníamos por un lado a Jean Piaget, ¿no? Que hablaba del desarrollo cognitivo de un niño de una manera, y teníamos a Vygotsky, que él decía que influía justamente mucho la parte sociocultural en el desarrollo de los individuos. De hecho, uno de los postulados también creo yo, y bueno, toda la escuela rusa tiene varias contribuciones a la psicología, pero una de las más importantes tiene que ver con la teoría sociocultural de Vygotsky, ¿no? Él dice, la base es biológica, la fuente es social, ¿sí? Algo muy parecido a lo que nos dice Díaz Guerrero. Aquí tenemos en qué consistían las principales teorías individualistas, ¿no? La motivación, el inconsciente colectivo, las relaciones interpersonales, el concepto, estructura y actualización de las potencialidades del yo, ¿sí? Pero aquí se habla de algo más, ¿sí? Importa la circunstancia en la cual yo he nacido y me he desarrollado. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con la cultura, que simple y sencillamente por estar permeados por esa situación, pues lo vamos revisando. Ok, bien. Entonces, este es uno de los modelos que abarcan pues diferentes esferas y digamos, evolucionado, ¿no? Entonces, hablando de los factores psicosociales, ya revisando algunas de esas cuestiones, encontramos que nosotros tenemos, y revisaremos en el temario, pues estos elementos, ¿no? Básicamente estamos hablando de dos fenómenos, ¿sí? Uno que tenga que ver con la violencia, que la violencia en el trabajo, pues tiene que ver con todo aquel comportamiento que esté enfocado en causar un daño a un individuo. Y ese daño no solamente tiene que ser emocional, digo, no solamente tiene que ser físico, perdón, sino que también puede ser de tipo emocional. Si una persona quiere causarte un daño, ¿sí? Porque es la intención la que también enmarca el que sea violencia, ¿no? Aunque también existe lo que se conoce como violencia involuntaria, ¿sí? Pero si genera un daño, pues también es considerada violencia. Pero parte del concepto fundamental de la violencia tiene que ver con estos comportamientos, ¿no? Que pueden causar un daño en individuo. ¿Por qué los pongo los dos al mismo tiempo? Porque el acoso laboral o el moving, sí, también es como considerado una forma de violencia. Y ahorita vamos a ver un poquito los conceptos que tiene que ver, pero están íntimamente relacionados, ¿sí? De la violencia se desprende el acoso y se desprenden básicamente otro en el ámbito organizacional que tiene que ver con el hostigamiento, ¿no? El acoso es un fenómeno y el hostigamiento laboral es otro. Y el acoso sexual es otro fenómeno. Hoy en día se habla mucho del moving y que vendría a ser una analogía con lo que en las escuelas es el bullying, ¿no? Entonces, para que tengamos, digamos, una analogía un poquito adecuada, cuando nosotros escuchemos el término acoso laboral o el moving, es muy parecido a lo que ocurre en las escuelas con el famoso bullying, ¿no? Entonces el moving es en ese contexto laboral. Y por otro lado, dentro de los factores psicosociales, tenemos el estrés, ¿sí? Insisto en esta parte, tenemos varios modelos de estrés y que nos ayudan a entender el fenómeno. Y tenemos otro factor psicosocial muy importante que es el síndrome de burnout, ¿no? Que ya es una respuesta crónica al estrés, ya es toda, cuando uno refiere el término síndrome, quiere decir que es un conjunto
¿sí? De manifestaciones del individuo que en su conjunto dan un fenómeno particular, ¿sí? Que tienen que juntarse ciertas características para que sea ese fenómeno tal cual, ¿sí? El síndrome de burnout no es de que ya me dio estrés, ya me sentí rebasado, ya tengo burnout. No, es un conjunto de manifestaciones muy particulares, ¿sí? Hay que tener cuidado en no confundir porque el estrés es una situación, ¿sí? Y la reacción crónica a ese estrés ya es conocido como el síndrome de burnout. Aquí nosotros le decimos desgaste ocupacional, pero creo que es una traducción adecuada para, en general, para Latinoamérica, ¿no? Es un desgaste ocupacional, es un desgaste laboral. Entonces, están íntimamente relacionados, ¿no? La violencia con el acoso y el estrés con el burnout. Es decir, una cosa no se puede explicar sin la otra. Es decir, yo no puedo entender el acoso o el moving sin entender que es una de las diferentes manifestaciones de la violencia, ¿sí? Y yo no puedo entender el burnout, ¿sí? Si no entiendo que es una respuesta a este estrés. Es una situación del individuo, ¿sí? Que fue dado a partir de un estrés constante, eh, y, digamos, de manera, digamos, sostenida en el tiempo, ¿sí? Que fue permitiendo que el individuo desarrollara, ¿sí? Este proceso. Ahorita vamos a verlo un poquito más. Les decía justamente que la violencia, fíjense bien, uso deliberado de la fuerza física o el poder, también esa es otra, ¿no? Cuando entramos en el tema de la violencia, y no quiero ahondar mucho en esto, pero también temas de género, se habla mucho esta parte del poder, ¿no? Cuando se ejerce el poder, quién tiene el poder. Entonces, quien tiene el poder normalmente está en una situación que puede ejercer la violencia de una manera más cómoda que una persona subordinada, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se da este uso deliberado? Pues a partir de amenazas contra otra persona, un grupo, una comunidad, y que tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Que, bueno, las personas que sufren o han sufrido violencia en cualquiera de sus formas o en cualquiera de los contextos, pues son personas que evidentemente sufren un daño primeramente emocional, pueden tener un daño patrimonial, un daño psicológico, un daño emocional. Y en la escala de violencia, ¿no? Ustedes recuerden que en términos de violencia hay un violentómetro, ¿no? Vamos ascendiendo la escala que muchas veces supera la parte verbal y puede llegar a la escala física, ¿no? Es un tema bastante escabroso de la violencia, pero existe y se manifiesta también en el ámbito organizacional más de lo que uno quisiera que se manifestara, ¿no? Por eso puede mermar mucho en la vida de una persona, porque es al revés. ¿Se acuerdan que veíamos la parte en donde el individuo podía tener problemas personales, ¿sí? Y ser una persona improductiva o, no, o ser capaz de llevar esa percepción, digamos, negativa, pues al trabajo. Pues aquí es al revés. Si nosotros tenemos fenómenos o situaciones desagradables y negativas en el trabajo, es muy probable que las llevemos a la casa o al ámbito familiar. Entonces, es un tema importante. ¿Por qué? Porque también a veces el origen es ahí en el trabajo. Y cuando hablamos de salud, tenemos que entender que tenemos nosotros la posibilidad de mejorar la vida o la calidad de vida de las personas, ¿sí? Inclusive o más, a veces más que otros profesionales. ¿Por qué? Porque la mayor parte del tiempo los individuos nos las pasamos trabajando, ¿sí? Ahora, es lo que les decía, no podemos entender el acoso si no entendemos
bien un poco la violencia. Esto del moving o el acoso laboral es un concepto inglés que hace referencia a comportamientos negativos o ataques tanto verbales como no verbales de un miembro de la empresa hacia otro, con el objetivo, fíjense bien, de atentar contra su integridad psicológica, moral y laboral, con el fin de anular a la víctima y que ésta abandone la empresa por su propia voluntad. Y bueno, aquí el extremo es que las personas puedan llegar a pensar inclusive en el suicidio, ¿no? Ya cuando uno se levanta todos los días a una agonía de la existencia simple y sencillamente porque uno va a trabajar, es porque estas personas ya han logrado su objetivo, ¿sí? A partir del acoso reiterativo, ¿sí? Comportamientos. Esa es una de las situaciones que caracteriza al acoso, que es reiterativo y que es sostenido. Es una serie de comportamientos que se dan sistemáticamente, ¿sí? Para que la persona se funda, se quiebre de manera emocional. Y bueno, el objetivo principal en teoría es que las personas abandonen el trabajo, pero va más allá, ¿no? A veces las personas que ejercen la violencia no se dan cuenta del daño que pueden generar en una persona, ¿no? Y no se reduce meramente a la parte verbal. A veces simplemente con no hablarle a alguien puede ser suficiente para establecer una violencia o un comportamiento negativo en el trabajador. Inclusive la famosísima ley del hielo o el dejarle hablar a alguien puede ser muy dañino porque ya no se siente integrado, ya no existe relación. Nosotros somos entes sociales que necesitamos a veces de la interacción con las personas, unas más que otras, claro, depende nuestra propia personalidad, pero sí es uno de los ejes principales, ¿no? Si yo no tengo la posibilidad de expresarme, de comunicarme, a veces para pedir un lápiz, para pedir una libreta, para pedir que me enlacen una llamada, para pedir que me ayuden con un proceso, para decir que me ayuden a entender. A veces el nuevo, sí, es sometido a una serie de, bueno, porque es nuevo, no tiene la confianza. Ahí es cuando más deben de ayudarle, pero a veces, sí, es el nuevo, vamos a hacerle la vida de cuadritos. Eso es el acoso laboral, eso es el movie, ¿sí? Para que podamos entenderlo. Cuando veamos la tipología de los factores psicosociales, en el módulo 2 vamos a ahondar ya propiamente en cada uno de estos factores, ¿no? La parte de la violencia, la parte del moving, ¿sí? Y la parte del estrés y el síndrome de burnout. Existe una tipología particular, ahí desglosaremos a lo mejor la violencia y los tipos de violencia y entenderemos justamente lo que es el acoso, ¿no? Nada más para efectos prácticos, pues hay que tener esta distinción, ¿no? De lo que es el acoso y de lo que es el hostigamiento para no confundirlo. Ambos son formas de violencia laboral. En términos simples, el acoso se refiere a conductas reiteradas y persistentes que buscan intimidar, o dañar a una persona e implica una relación de poder desequilibrada y puede ser considerado un acto de violencia. ¿Sí? En algunas legislaciones, inclusive en el texto, viene la parte de subordinación. ¿Qué significa esto? Pues que el acoso solo se puede dar, ¿sí? De una persona en un puesto de trabajo de mayor jerarquía, ¿sí? Que acosa a alguien de menor jerarquía o un subordinado, porque existe una relación de poder desequilibrada en donde justamente se ejerce este acto de violencia y donde la persona que está siendo justamente acosada pues tiene la más mínima capacidad de respuesta justamente por ese carácter de subordinación, ¿no? Es una de las principales diferencias, se podría decir, cuando nosotros revisamos los conceptos, ¿no? Hostigamiento, dice, puede ser esporádico y menos agresivo, aunque igualmente perturbador. ¿A qué se refiere?
Se refiere a comportamientos que causan daño físico o moral y puede ocurrir en contexto de discriminación. El hostigamiento puede inclusive ser conductas, sí, que se dan de manera reiterada, pero aquí la diferencia es que no existe un carácter de subordinación, ¿no? Esta persona es un hostigador, es decir, está teóricamente a mi nivel y es una persona que está teniendo comportamientos que quieren dañar mi estado físico o emocional o moral, ¿no? Ambos conceptos son regulados por leyes que buscan proteger a las víctimas y prevenir estos comportamientos en diferentes contextos, incluyendo el laboral e incluyendo el social, ¿sí? Entonces tenemos justamente estas dos cuestiones. Bien, ahora veamos, si ya vimos algunos modelos de estrés, sí me gustaría que se entendiera el proceso. Ya como factor psicosocial, sí, nosotros tenemos que entender el estrés como una tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos, a veces graves, ¿no? Ya para ser denominado estrés. De hecho, hay cierta bibliografía que habla de un eustrés y el distrés, ¿no? Digamos, como un estrés bueno y un estrés malo. Aquí el que nosotros nos estamos refiriendo es un estrés evidentemente malo, ¿no? Que provoca eh, situaciones negativas en el individuo. Ahora bien, tenemos el estrés como estímulo, ¿sí? El estrés como estímulo justamente se refiere a valorar la situación, ¿sí? Como tal. Esa situación es la que está generando, ¿no? La tensión. La situación ya por sí es estresante. Por poner un ejemplo, nosotros pudiésemos hablar de, no sé, un ambiente de trabajo en donde existe un calor extremo, ¿no? Es decir, ya no es que yo reaccione, es decir, la situación como tal, ¿sí? El estímulo que se está recibiendo ya es el estrés, el calor es el estrés, un horno es el estrés. El estar con muchas personas aglomeradas, por ejemplo, el estar atendiendo sucesivamente a personas a lo mejor enfermas, o si estamos atendiendo un trámite, o las personas de call center, ¿no? Que normalmente estamos recibiendo problemas y problemas. ¿Por qué? Porque para eso a veces nos alquilamos para resolver los problemas. Por ejemplo, en psicología a mí me tocó de repente dar terapia, estar atendiendo a personas con diferente problemática emocional y recibir esos estados ya para mí era una situación como tal estresante, ¿sí? Ese es, en términos generales, ver el estrés como estímulo. El estímulo está ahí, ¿sí? Y estimula. Ahora, existe otra manera de ver el estrés, que es el estrés como respuesta, ¿sí? Es decir, que nosotros generamos respuestas y que estas respuestas inclusive pueden ser diferentes si yo tengo un estado emocional distinto, ¿sí? A mí me puede causar una reacción diferente un mismo estímulo. Por ejemplo, puede estar el teléfono sonando, sonando, sonando. Si mi estado emocional, si mi control emocional a mí realmente, digamos que está en un estado regular o en un estado de paz, por decirlo así, a mí puede inclusive serme indiferente que esté sonando mucho un teléfono, ¿sí? Entonces, ahí está el estímulo, pero el estrés no se da porque no existe una reacción. Es decir, no hay una interpretación subjetiva de ese estímulo, sí, que me permite valorarlo como algo molesto. Sin embargo, esa misma situación, si yo vengo de un estado emocional
de fatiga, de hartazgo, de enojo, de frustración, de ansiedad, ¿sí? Es decir, yo ya tengo una carga emocional, ¿sí? Tendiente a un límite, ¿sí? El simple hecho de estar recibiendo un estímulo puedo generar una respuesta todavía mayor, ¿sí? Digamos, como consecuencia de ese estímulo. Entonces, el estrés como respuesta, de acuerdo a las diferentes acepciones, se debe justamente a eso. Hay que entender que no todas las personas reaccionan igual a un mismo estímulo, ¿sí? Porque dicen, es que esa situación es estresante. Bueno, para unos sí, para otros no. Existen las famosas diferencias individuales que tienen que ver con la manera en la que los individuos manejan o cuentan con recursos para afrontar el estrés. Y lo vimos cuando veíamos las técnicas de afrontamiento al estrés, aquellos que van hacia el problema y aquellos que regulan sus emociones, o puede ser una combinación de ambas. Y existe justamente otra interpretación que no habíamos visto que tiene que ver el estrés como una interacción. Es decir, el estrés no está allí, el estrés no está acá, sino que es una combinación, ¿sí? O es una mancuerna entre el estímulo y la respuesta. Es decir, es la interacción que tiene el individuo con el ambiente. Acordémonos hace mucho tiempo eh, que existe algo que permeó en la psicología que se llama la teoría de sistemas, el enfoque sistémico, que también tuvo un origen en la biología. Se hablaba mucho de las cuestiones celulares, ¿no? Y en vez de revisar, digamos, las partes como tal, se dieron cuenta que lo que ocurría en medio, por ejemplo, en las neuronas, ¿no? Los estímulos eléctricos y la neurotransmisión, ¿sí? Generaba todo un cambio o podría hacer la regeneración neuronal, o desarrollar otras células. ¿A qué voy con esto? A que esa analogía de las células también se dio a nivel social. Es decir, nosotros podemos estar revisando a los individuos, valga la redundancia, ¿no? Particularmente a cada uno de ellos, pero también es importante la interacción que tienen los individuos, ¿sí? A veces es más importante la interacción, es decir, lo que está en medio de los dos elementos o de los individuos, ¿sí? Que propiamente estudiar a los elementos aparte. Esa es la parte del enfoque sistémico que es importante. Por eso también se desarrolló eh, em, em, la teoría sistémica, ¿no? O la terapia sistémica para hacer intervención, digamos, en familias, ¿no? En donde decían, bueno, sí está bien, aquí tenemos a un padre, aquí tenemos un hijo, aquí tenemos una hermana, pero la dinámica familiar es la interacción lo que importa. Lo mismo en las organizaciones, ¿sí? No es lo mismo como nos comportamos con un jefe a cómo nos comportamos, digamos, con una persona, o con un compañero o hasta con un amigo de trabajo. ¿Sí? Esta manera de relacionarnos cambia dependiendo si está un elemento. Si yo quito un elemento, la dinámica cambia. Y más aún, esta interacción también se da con un ambiente de trabajo. El ambiente de trabajo incluye muchas cosas, ¿no? Las condiciones y medio ambiente de trabajo tiene que ver justamente también con los procesos sociales, ¿sí? Con mis pares, con las personas de arriba o con los subordinados, con los clientes, ¿sí? Esta relación. Tiene que ver también con la situación física, tiene también que ver con el salario, con las prestaciones, aunque pareciera que no, si uno tiene un trabajo en donde recibe un salario que no logra satisfacer, digamos, las necesidades básicas, evidentemente lo que está incidiendo como un factor estresante, pues esa circunstancia, ¿no? Como el salario. A veces el salario está bien, satisfazco mis necesidades, pero tengo una satisfacción. ¿Por qué? Puede ser una mera percepción de vocación, ¿sí? Simplemente caí en el trabajo inadecuado. A mí me gustaba la música y de repente caí de contador
y estoy insatisfecho. Gano bien, estoy muy satisfecho en mis necesidades de poder adquisitivo, pero simplemente tengo insatisfacción con la actividad que realizo todos los días. Y esa interacción, ¿sí? Me genera a mí un estrés que me va a llevar a una insatisfacción o a un estado de ansiedad o a una frustración, pues terrible. Entonces, existen muchísimas circunstancias en el ambiente, ¿sí? Puede ser inclusive las propias políticas de trabajo. Hay lugares en donde te dicen tienes que vestirte de determinada manera, tienes que comportarte de determinada manera, las políticas, ¿sí? Si las políticas de trabajo se contraponen a lo que yo estoy acostumbrado, ¿sí? O algunos prejuicios que uno tenga respecto a el saludo, respecto a cómo se hacen las reuniones de trabajo, ¿no? Hay lugares donde las reuniones son muy largas, ¿no? No son nada efectivas, no parece que no hay una agenda, parece más una especie de catarsis, no hay un orden, no hay un tema, no hay una minuta, no hay un acuerdo, ¿no? Y versus, sí, simple y llanamente como la manera en la que se pueden reunir otras personas. A veces depende del jefe, a veces ya es una política de la empresa. Entonces, esta interacción, sí, insisto, entre el individuo y cómo se trabaja, se lleva a cabo el trabajo, sí, es lo que genera la fuente de estrés. Y vamos a ver justamente cómo, cómo el estrés, ¿sí? Puede generar algo tan complicado o tan eh, desagradable o tan patológico, por llamarlo de una manera, como el síndrome de burnout o conocido como el desgaste ocupacional. ¿Qué es entonces el desgaste ocupacional o el síndrome de burnout? Fíjense bien, esto lo vamos a ahondar más cuando veamos ya la tipología de los factores psicosociales, pero es importante, ¿no? Hablar como tal del fenómeno en esta parte introductoria, porque sí se tiene que revisar el concepto. O sea, nosotros definitivamente no podemos intervenir en un fenómeno que no conocemos, que no somos capaces de definir. Y los conceptos nos ayudan para aclarar nuestras propias interpretaciones de un fenómeno, ¿sí? Nosotros podemos entender el estrés de manera personal, pero la manera en la que se define el estrés, ahorita como veíamos, no como un estímulo, como una respuesta, como una interacción, ¿sí? De esa introyección del concepto y del fenómeno es como vamos a poder manejarlo mejor. Si yo entendiera el estrés como algo más, yo no podría, sí, realizar una intervención, por ejemplo, a nivel eh, de interacción, a nivel de saber que hay una respuesta fisiológica a lo mejor del individuo a un estímulo. Entonces, necesito yo intervenir. Si yo sé que existe una reacción en el individuo de manera física, ¿sí? Porque puede ser palpitaciones del corazón, puede ser una respiración acelerada, puede ser sudoración, puede ser sensación de amenaza. Bueno, puede ser física, puede ser cognitiva, ¿sí? Es decir, la interpretación que yo estoy teniendo de la situación como una amenaza, por ejemplo, ¿sí? O como una agresión o como una violencia, ¿sí? Esa interpretación cognitiva también está sucediendo. Entonces ya tengo dos esferas que yo tengo que trabajar. Y si existe otra esfera que es emocional, es decir, que me está generando a mí, pues puede ser una inseguridad, puede ser un miedo, puede ser una tristeza profunda, puede ser una sensación de que no puedo más, ¿sí? Una sensación de mero agotamiento emocional, un desgaste, ¿no? Eh, eh, si yo no entendiera el estrés como una respuesta en esas tres esferas, ¿cómo yo podría generar una estrategia? Por ejemplo, existen técnicas
de afrontamiento al estrés o técnicas de relajación. Si yo no entiendo que hay una parte física, no podría generar una estrategia como lo es una técnica conocida como la respiración diafragmática, que tiene que ver con la manera en la que uno respira sin inflar, digamos, los pulmones como tal, sino tratar de hacer una respiración a nivel del vientre. Por eso se llama diafragmática, ¿no? Entonces, y ese tipo de respiración emula la respiración cuando uno se encontraba en el vientre de la madre, ¿no? ¿Qué es lo que se ha logrado eh, eh, descubrir? Pues que ese tipo de respiración genera una respuesta de relajación en el organismo, ¿no? Estas reacciones que les decía de sudoración, cambios en la frecuencia respiratoria y cardíaca, con un cambio en la manera de respirar, ¿no? Empiezas a tener resultados, ¿sí? Entonces, si no entendiéramos que existe una parte física, no podríamos intervenir. Si no supiéramos que existe una parte cognitiva, no podríamos generar, digamos, una estrategia como reestructuración cognitiva. Es decir, tienes que cambiar la manera en la que estás interpretando la situación, porque eso es lo que te está llevando a sentir las amenazas, a sentir las agresiones, ¿no? Porque a veces percibimos agresiones donde a lo mejor no las hay. Sí, no se puede descartar que sea meramente una percepción, ¿no? Es algo que está dentro de mi cabeza, es una interpretación, por eso se llama cognición, ¿sí? Porque está dentro, la famosísima caja negra de las que hablan los conductistas, ¿no? Que no se puede tocar, que no se puede ver. Pues bueno, hay teóricos cognitivos que hablan de que sí uno puede analizar los pensamientos de las personas y hacer una reestructuración cognitiva, y es decir, cambiar esos pensamientos. Um, Hay diferentes tipos de intervenciones y hay algunas que las combinan. ¿Por qué? Porque también existe una reacción a eso que estamos pensando, sí, con nuestros referentes personales, es decir, con la educación que hemos tenido, con las experiencias que tuvimos de niños, una palabra, una frase puede evocarnos a momentos de la niñez en donde sentimos miedo, terror, pánico, o que nos lleguen a inmovilizar. ¿Por qué? Porque son esquemas de respuesta que están registrados en nuestro cerebro y que tenemos que manejar, ¿no? Entonces, la emoción, la cognición y la parte física. Por eso, una buena intervención de manejo de estrés debería de incluir esas tres esferas, ¿sí? Em, eh, esto Esta acepción, este entendimiento, ayudó a descubrir esto que es el fenómeno del síndrome de burnout. Si ustedes checan un poquito las fases, ¿sí? Al principio, como cualquier persona, pues tiene una fase de entusiasmo y de energía. Después existe una fase de estancamiento en donde las expectativas no cumplidas y empieza a generarse pues este fenómeno que les digo que es transversal en los factores psicosociales. El estrés parece ser que siempre está presente, por eso es tan importante entenderlo, ¿no? Existe una frustración, ¿sí? En donde se puede generar ansiedad, tensión y preocupación, una apatía, cambios conductuales y trato distinto, y ya viene esta parte del colapso emocional y cognitivo. ¿Cómo se define? Dicen que está construido por el agotamiento emocional, que es un componente de estrés que implica la capacidad para obtener de uno mismo recursos emocionales para afrontar el trabajo. La despersonalización, que está asociada a la evaluación de los demás y genera como un mecanismo de defensa, ¿sí? Para no relacionarme, dado el desgaste emocional, relacionarme con las personas, un distanciamiento o actitudes cínicas, ¿no? Es como cuando tienen un trato como si fueran objetos o como si no fueran personas. Una persona que atiende demasiadas personas con muchos problemas, es tal el desgaste emocional que tiene que generar un mecanismo de defensa para ya no conectar con sus emociones. Por eso pareciera que en muchas situaciones
sobre todo de servicios, en muchas organizaciones en que tienen servicios, existen personas que atienden a las personas que pareciera que son muy groseras, pero no es como si fuera una parte de su personalidad. Hay personas que son un amor, que son personas muy amables fuera del trabajo, pero en su trabajo es un mecanismo de defensa, ¿sí? Que es insoportable, ¿no? Y también existe una parte de insatisfacción que evidentemente tiene que ver eh, em, pues bueno, con la percepción que tenemos de nuestra actividad laboral, ¿no? No me voy a sentir motivado y pues bueno, tengo una baja realización. Y justamente es lo que genera pues este desgaste emocional. El síndrome de burnout, e insisto, esto te digo, lo vamos a desglosar más cuando veamos ya la parte de la tipificación, ¿sí? Porque son los factores ya desglosados como tal. Es una parte introductoria. El desgaste emocional también incluye manifestaciones de tipo física. También esa sensación de estar cansados todo el tiempo tiene que ver con el desgaste emocional. Esa sensación de ya no puedo más, esa sensación de estar agotado, ¿no? Por eso es el desgaste. E insisto, el desarrollo del síndrome de burnout, por eso es un síndrome, tienen que cumplirse estas tres condiciones para ser considerado un síndrome eh, de burnout o el famosísimo desgaste ocupacional. ¿Sí? Eh, Quisiera dar algún tipo de espacio para si tienen alguna duda respecto a lo que revisamos. Tenemos unos minutitos para poderlo revisar. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna situación, algo que se hayan percatado que quieran comentar? Tenemos unos minutillos. Si no hay más nada que quisieran comentar. Sí, buenas noches. Chantal, ¿quieres comentar algo? Ajá. Chantal menciona que está trabajando en un hospital. Bueno, sí, mira, hay diversas situaciones en esos entornos hospitalarios, depende mucho pues ahora sí, la actividad propia, ¿no? Si es atendiendo pacientes, si es como enfermera, si es como médico, si es como un asistente administrativo. Digo, hay muchas situaciones que tienen que ver en esos contextos. Normalmente en un contexto hospitalario, nos menciona Chantal, bueno, que ella trabaja en un hospital. Evidentemente, esos contextos pues son muy desgastantes. ¿Por qué? Porque siempre está asociado a la enfermedad, al malestar, las personas siempre se están quejando. No todos los hospitales tienen un buen manejo. La motivación, o que aquí tiene que ver con el manejo de las personas. Sí, por supuesto. Tenemos a otra persona. Miren,
El tema, para contestar primero, en el caso de, de, de Chantal, son casos muy particulares en donde se tienen que analizar. Yo les decía que se tiene que hacer una evaluación. Si se pudiese realizar una encuesta de clima organizacional, revisando muy bien la escala, ¿sí? Que tenga que ver con, fíjense bien, los factores que tienen que ver la escala. Tendría que ver satisfacción, motivación, ¿sí? Comunicación en el trabajo, ¿sí? Y a lo mejor, digamos, revisar que la escala tenga al menos estos factores para tener nosotros, pues, un mejor diagnóstico y aplicársela al personal, nosotros tendríamos indicadores, ¿no? Por dónde va el tema. Nosotros, una vez identificado cuál es el problema, si va más allá de la satisfacción o si es una baja motivación, también podemos dentro de la escala ver si existen otros factores que se correlacionan. Puede ser un tema de comunicación, puede ser un tema de procesos, puede ser un tema de falta de recursos, ¿no? Y también puede ser un tema de que no se ha aperturado para que los trabajadores pues manifiesten todas estas inquietudes. La motivación siempre va ligada justamente a estas cuestiones. Acuérdense que hay motivación extrínseca y motivación intrínseca. Entonces, una tiene que ver con la que yo genero como persona, qué tan satisfecho me tengo, si esto empata con la actividad que estoy haciendo, y otra extrínseca. Quiere decir que si hay un esquema, digamos, de incentivos, de días, de premios, de empleado del mes, sí, eso, pero que se condicione a algo que yo quiero este, que los trabajadores realicen. Ese puede ser un esquema. Eh, Se tiene que revisar más particularmente. Si quieren, podrían generar como una especie de duda por escrito que le hagan llegar al profesor y yo a lo mejor hacerles una sugerencia un poquito más amplia, ¿sí? Para no tardarme ahorita en esta parte, pero digo, se abre esa posibilidad para poderles poner a lo mejor una serie de estrategias muy básicas y muy simples porque, insisto, se requiere de una evaluación. Por aquí me preguntan que si el desgaste puede ser un factor, una persona puede desarrollar este, depresión o ansiedad. Por su, ¿Qué cuestionario sería de clima laboral? Bueno, aquí de hecho nosotros generamos una escala que se llama Escala Mexicana de Desgaste Ocupacional, EMEDO. Yo desarrollé una escala que está validada y es confiable. Lo que pudiésemos hacer, digamos, es proporcionar la versión corta y dado que la cultura es parecida, a lo mejor realizar una pequeña validación y ya después poderla aplicar. También existen otras escalas. No sé si en la empresa exista una, puede ser útil, siempre y cuando tenga estos factores que les digo, satisfacción, motivación y comunicación para tener una idea mayor. Pero bueno, abro esa posibilidad. Decía que desde luego que el desgaste, el síndrome de burnout, más bien el desgaste puede desarrollar depresión o ansiedad, pues por supuesto que sí. Una persona que tiene un desgaste emocional que no hace, por eso se llama desgaste, es como una prenda que ha sido lavada muchas veces, ¿sí? Una prenda que está siendo sometida a una tensión, tensión y tensión, llega un momento en que se va a romper. Entonces, eso depende mucho también de las predisposiciones que tengamos y de las anclas que tengamos. Acuérdense que las personas tenemos diferentes anclas. Una de esas anclas puede ser hacia el pasado, ¿sí? Lo cual puede estar muy relacionada a la depresión. La depresión siempre va relacionada a anclas hacia el pasado y la ansiedad siempre va relacionada a tener una situación de miedo o temor hacia el futuro, hacia lo que va a pasar. ¿Sí? Son dos situaciones distintas. A veces depende del tipo de ancla. El estímulo ahí está, el estrés y el desgaste, sí, pero dependiendo de nuestra ancla y nuestra predisposición, obviamente a nivel cerebral también la neurotransmisión entra, nosotros podemos desarrollar o una u otra, ¿no? Son dos temas distintos, pero definitivamente sí pueden desarrollar depresión o ansiedad o simple y sencillamente enfermedades psicosomáticas. A eso me refiero a eh, eh,
insomnio, podemos generar trastornos de la alimentación, no necesariamente como anorexia o bulimia, que también puede derivar en eso, pero simplemente comer de más, ¿sí me explico? O comer cosas. Esa ansiedad nos genera de repente malos hábitos, como el fumar, como el tomar alcohol. Sí, este desgaste emocional puede generar un montón de situaciones. No solamente el desgaste emocional, en términos generales, los factores psicosociales pueden desarrollar N cantidad de patologías. Entonces, es justamente importante tener eh, mucha, mucho cuidado y buen uso de los conceptos. Sí, voy a revisar con nuestros enlaces allá, la posibilidad de yo ofrecerles al menos uno o dos instrumentos, ¿no? Que yo les pueda recomendar para evaluar síndrome de burnout, que es esta la escala de Maslow, que es un autor que vamos a revisar, que de hecho es quienes nos dio estos tres rubros del síndrome de burnout. Pero creo que sería muy favorable que ustedes tuvieran la herramienta. Creo que por ahí van a ver un tema de evaluación, pero independientemente de ello, yo abro la posibilidad para que tengamos una escala de burnout y una de clima organizacional. Si no es la que se desarrolló acá, les puedo sugerir otra, pero también se les puede facilitar esa porque de hecho, hay un interés porque se genere una adaptación en Perú de esa escala mexicana que tenemos acá en la que yo participé, pero sí podría inclusive ayudarnos. Síndromes por la parte asistencial y para la parte administrativa, ¿cuál sería? No, el síndrome de burnout existe en ambas partes. El hecho de que yo haya dicho que se da más en estos servicios es por justamente la naturaleza de la actividad. Si yo me relaciono más con las personas, ¿sí? O sea, el desgaste puede generar la despersonalización. Si yo tengo una actividad meramente administrativa, es decir, si yo solamente me estoy relacionando no sé, puede ser un equipo de cómputo, puede ser un proceso, puede ser archivo, ¿sí? También existe el síndrome y la despersonalización se da en el trato, a lo mejor no propiamente con los pacientes, pero nosotros normalmente tenemos diferentes tipos de usuario. Nosotros tenemos un jefe, tenemos un subordinado o tenemos compañeros de trabajo, ¿sí? Hacia el cual podemos manifestar esa despersonalización. Es decir, actúo como si fuera una persona, pues, plana, sin sentimientos. Aplanamiento emocional, si hay un término específico, es donde yo ni siquiera pareciera que tengo eh, esta capacidad para estar alegre y a veces triste o a veces enojado, ¿no? Parece que siempre estoy en un estado como serio de apatía o de indiferencia. Esa también puede ser una manifestación del síndrome de burnout, de la despersonalización, que no necesariamente se da en la actividad laboral, digamos, con el contacto con las personas, pero que también puede estar dada en las áreas administrativas, inclusive en las áreas de ingeniería, en las áreas de contabilidad, también se llega a dar el desgaste, sí, el síndrome de burnout o como le decimos, insisto acá, el desgaste ocupacional. Bien, si no existe ya alguna otra situación, yo creo que nos estaríamos viendo en el módulo 2 para los temas que me compete darles. Sí les prometo que voy a preparar ya la conexión porque no solamente fue la parte técnica, sino la parte como remota, ¿no? Estamos nosotros
pues bastante lejitos, aquí en México versus allá en Perú, pero ya es una situación que ya se tiene contemplada la situación. Pues por mi parte sería todo. Este, y nos estaríamos viendo pronto. Eh, Agradezco su atención y su participación y pues espero que tengan una bonita noche, chicos.